presentar hoy a una gran amiga, pero antes presentarme porque a lo mejor puede haber gente que no me conozca. Soy Ángela Carrera Camosco, soy psicóloga especialista en psicología clínica y la directora de CIPSA. Mi socio Carlos San Martín, que quizás lo conozcáis más muchos de vosotros. Y os presento a Marta San Roche, que es psicóloga y sexóloga. Además es directora del Instituto Catalán de Sexología y Psicoterapia. Es profesora de sexualidad humana en la Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Joan de Déu, adscrita a la Universidad de Barcelona. También es académica de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y una de las profesionales más importantes en nuestro país en el ámbito de la sexología y la terapia de pareja. Bueno, vamos a hablar hoy de algún aspecto muy importante. Uno de los aspectos más desconocidos de la violencia de género, aún es bastante desconocido, es la dinámica perversa que el agresor establece con su pareja, a través de la cual genera dificultades extremas en la mujer para romper esa relación violenta. Estas dificultades no son bien conocidas por el entorno de la mujer, que no acaba de entender por qué no rompe una relación donde está recibiendo daño, no lo comprende. Por eso es importante que mejoremos nuestro conocimiento sobre los mecanismos psicológicos, las situaciones y las dificultades a las que se enfrenta una mujer maltratada para salir de una relación violenta. Dentro de esto es un aspecto destacable y que genera mucha dificultad, es la existencia de una dependencia emocional muy importante entre el agresor y la mujer que sufre violencia de género. Empezaremos por el principio. Al principio de una relación, cuando la cosa está en el enamoramiento, ¿hay algo que pueda alertar a una mujer de dónde se está metiendo? Ojalá lo supiéramos. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Xavi? ¿Se me oye bien? Vamos a bajar. A ver, ahora mucho mejor. más. Vale. Gracias por estar aquí, no sé hasta ahora. Nosotros nos estamos tomando un café. El que quiera luego me invite. Con tu pregunta, ojalá supiéramos. Ojalá tuviéramos una bola de cristal que nos dijera qué sintomatología tendríamos que ver en las relaciones para decirnos nos hemos de alejar o nos hemos de acercar. Pero si hay algo que caracteriza a las personas que tienen dependencia emocional es que generalmente sus parejas tienen un perfil narcisista. Entonces, cuando tienen un perfil narcisista, lo primero que nos encontramos cuando empieza una relación de este tipo es lo que llamamos un bombardeo amoroso. Es Demasiado. la pera limonera. Es lo que nunca hemos sentido, con una velocidad increíble, porque una de las cosas que hemos de intentar entender es que yo no tengo que pensar, no me pueden dejar pensar. Entonces todo es como muy intenso, muy bonito, muy rápido, muy maravilloso, y ahí es cuando yo empiezo a crear un cierto enganche, para luego pasar poquito a poco a, bueno, ahora se utilizan vocablos como muy tal, pero el ghosting, el caspering, me explico que es ir jugando un poquito con los tempos de la relación. Yo aparezco, desaparezco. Las personas necesitamos certezas. Al cerebro le gustan las certezas. Y cuando una persona que en realidad me ha dicho que, vamos, me quiere, me adora, me ama profundamente y en todos los sentidos, resulta que va desapareciendo poquito a poco y yo no entiendo qué ha pasado ahí, generalmente lo que hace la persona con dependencia generalmente es empezar un circuito, y el circuito es el de esforzarse aún más, querer saber, querer entender y esforzarse. Es que esa dependencia emocional, tal como lo estás describiendo, sería un refuerzo discontinuo. Es mucho más difícil de quitar que una respuesta continua. Ese refuerzo intermitente es el que empieza a producir un enganche y empieza a producir también en la otra persona una sensación de poder y de control, que son las dos palabras mágicas dentro de la relación. Bueno, cuando hablamos de dependencia emocional, ¿qué sería? Para, digamos, igualar un poco todo el mundo de lo que estamos hablando. Mira, hay muchas definiciones. Yo diría, yo siempre
intento hablar desde el concepto que son las creencias, ¿vale? Las creencias que uno tiene sobre cómo han de ser las cosas. O sea, las creencias que están vinculadas a un concepto que es clave dentro de la dependencia emocional, que es la necesidad afectiva. O sea, no es lo mismo querer que me quieran y querer que necesitar que me quieran o necesitar querer. Ese punto es clave cuando hablamos de la definición de la dependencia. Por eso decimos que son creencias que están vinculadas a una necesidad afectiva importante, que evidentemente crea una adicción, porque es una adicción como cualquier otra, es una adicción en este caso emocional, que mi bienestar personal está ligado absolutamente a la presencia de la otra persona y por lo tanto voy creando relaciones asimétricas de una manera sistemática. No sé si ha quedado claro. Sí. La palabra necesidad, claro, me trae la subordinación, porque si yo necesito, haré cualquier cosa, ¿no? Una subordinación afectiva al otro porque lo necesito. Claro, es que cuando hablamos de dependencia emocional, nos hemos de retrotraer antes de que somos adultos y creamos relaciones de pareja o adolescentes, ¿vale? Generalmente observamos que las personas con dependencia emocional tienen lo que nosotros llamamos hambre de cariño. ¿Vale? Necesitar. Os he dicho lo del necesitar, ¿eh? Entonces, esa necesidad hace que yo muchas veces permanezca en relaciones en las que, aunque no se me dé o se me dé de tanto en tanto, yo no soy capaz de salir de esa relación, ¿vale? En una subordinación afectiva, una de las cosas que empieza a aparecer es miedo, ¿vale? Tengo hambre de cariño y tengo miedo. Generalmente tenemos miedo a una triada, ¿vale? Nos puede aparecer un elemento o nos puede aparecer una combinación de dos elementos o una combinación de tres, y hacemos bipolar, ¿vale? Miedo a estar solos, el miedo a la soledad es importante, el miedo al fracaso, luego si quieres hablamos un poquito del fracaso, y el miedo al conflicto. Entonces, si yo tengo miedo a esas tres cosas y tengo hambre de cariño, se empiezan a generar finalmente dos posiciones. Una es que yo tengo una ansiedad anticipatoria en la que veo peligrar mi relación de pareja porque yo lo que no quiero es quedarme solo, quedarme sola, me va a dejar. Entonces, como me va a dejar, yo anticipo constantemente esa situación y agudizo aún más el miedo. Y esa misma situación me produce un concepto de pasividad, de sumisión, ¿vale? Porque yo tengo, os he dicho que tienen miedo, y tienen miedo generalmente, por ejemplo, a los conflictos. Si yo tengo un conflicto con mi pareja en la que se me dispara el miedo y la ansiedad anticipatoria de que me puede dejar, porque a lo que yo le tengo más miedo es a quedarme sola, entonces los conflictos son personas que llevan fatal el tema de los conflictos. Cualquier cosa, cualquier desavenencia, cualquier discrepancia se interpreta como un conflicto increíble que me va a provocar unas consecuencias que son terribles para mí. Digamos que si los miedos podrían decir que podríamos saber si los tenemos, si somos dependientes, ¿no? ¿Hay alguna otra característica también? O sea, yo puedo ser dependiente o soy dependiente si tengo este tipo de miedos. ¿Hay alguna otra cosa que pudiera indicarnos que tenemos una tendencia? Mira, una de las cosas que hemos observado es que generalmente son personas que tienen apegos inseguros en la infancia, ¿vale? Se puede desarrollar un apego seguro o apegos inseguros de dos tipos, cualitativo. En este caso es como un apego inseguro mucho más adaptativo, en el que yo me adapto constantemente a la otra persona. Si además de ese apego inseguro yo tengo una configuración de lo que es el amor, una idea sobre el amor, que podemos decir curiosa como mínimo, vamos, esta situación amable, más una serie de parámetros sociales que se nos han ido vendiendo y que nos llevamos como casi tatuados en la piel, es cuando configuramos a una persona dependiente. Esos serían como los tres grandes focos que van
creando, digámoslo así, a las personas dependientes emocionales. La saga me sonríe porque lo que se me viene es los mitos del amor romántico. O sea que todo esto también influye muchísimo en... Bueno, de hecho es que cuando hablas en consulta con una persona que es dependiente, el concepto del amor es que cumple prácticamente todos los parámetros que están más que estudiados sobre el amor romántico. Y además, ese inicio que os he dicho, generalmente un bombardeo amoroso absoluto, hace que aún lo crea más, ¿no? Aquella situación típica de no, le miré, me miró y lo sufrimos los dos al inmediato, ¿vale? El concepto de pasión absoluta, el concepto de exclusividad, el concepto de incondicionalidad, el concepto de que es que el amor es incondicional, pase lo que pase, el concepto de durabilidad, es un concepto que además está muy marcado también por patrones sociales. Se ve que las relaciones de pareja funcionan en base a su duración, no en su base a su realidad. Hay parejas que han tenido relaciones absolutamente maravillosas que, aunque no han durado, han sido absolutamente maravillosas. Y todos conocemos parejas que llevan 800 años en pareja y que, vamos, apaga y vámonos. ¿Me explico? O sea que el concepto de durabilidad, ¿vale? Esto durará por los siglos de los siglos y más. El concepto de sacrificio, que está muy vinculado también a que si no te sacrificas por la otra persona, no estás en una relación amorosa. El concepto del sacrificio es importante, por eso las personas dependientes aún se sacrifican más para conseguir esa relación. O nos podemos encontrar también creencias que van ligadas, yo siempre digo en mis intervenciones, que nosotros no solo somos herederos de un modelo, digamos, de amor, o de relación, o de afectos de nuestros progenitores. Nosotros hemos heredado a lo largo de la historia una serie de cosas que, pasados muchos siglos, seguimos sin cuestionar aún lo suficiente. Por ejemplo, siempre me refiero a los celos. Los celos que se hablaba en el amor cortés, siglo XII, pues se sigue aún fomentando, y si habláis con cualquier adolescente veréis que seguimos teniendo nuevas generaciones que suben con el concepto de que poner celoso o poner celosa a otra persona hará que esa persona reaccione, que venga, que entonces descubra su gran amor por mí y vuelva conmigo o se enamore de mí. O sea, hay una serie de componentes en el amor romántico que lo que hacen es que se viven de tal manera y con tal profundidad que ni siquiera nos los hemos cuestionado. Para poder entender cómo una mujer que está en una situación de maltrato no sabe, porque muchas veces ni los amigos a lo mejor tampoco lo entienden, o lo simplifican, o la familia tampoco lo entiende. Es que eres tonta, o sea, es tan fácil, ¿sabes? ¿Cómo es que es tan difícil salir de ahí? Y quizás también tan difícil de entender por los demás que no puedes salir de ahí tan fácilmente. Mira, todos los especialistas, hoy los ejemplos los voy a poner de ranas y de sapos. Siempre los que somos un poco especialistas en este tema explicamos un poco el concepto del sapo en la olla. No sé si lo conoces. ¿Vale? Pues claro, si tú pones un sapo en una olla con agua hirviendo, la rana va a pegar un salto que no veas. Pero si yo voy calentando el agua poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, cuando me quiero dar cuenta, estoy más que cocida. Pues esto es lo que le pasa muchas veces a las mujeres y a los hombres que tienen dependencia emocional. Digo hombres y mujeres porque también hay hombres que tienen dependencia emocional, aunque mayoritariamente por un concepto que tiene que ver con esos parámetros sociales y con una cultura afectiva, pues mayoritariamente lo que tenemos son mujeres con dependencia emocional, ¿vale? Pero las mujeres no están ahí porque quieran que la cosa que vives están porque no saben salir del vínculo ni saben romper ese vínculo. Porque lo han normalizado, las personas normalizamos lo que vemos de una manera cotidiana y se ha normalizado una forma de funcionar.
están ahí también porque no existe autoestima. Hay veces que decimos, alta autoestima, baja autoestima. No. O hay o no hay. Y en este caso, no hay. No hay autoestima, no hay seguridad. No hay respeto. Porque hay veces que del respeto se habla mucho, y más en estos tiempos en los que hay una especie de buenismo estupendo que todos hemos de hablar, comunicarnos las emociones, y todos somos muy tolerantes. Bueno, pues hay veces que podemos serlo, evidentemente, hay otras que directamente no, a la mierda. Pero, ¿qué sucede? Que yo no he sido capaz, yo no me doy cuenta, no sé gestionar mis emociones, no he aprendido a gestionar las emociones. Y entonces, si estoy en una situación en la que no tengo autoestima, no tengo seguridad, no tengo respeto, porque se habla mucho, vuelvo a decir, del respeto hacia los demás, y se nos educa así, ¿sabes respetar a los demás? No, perdonad, a los demás se les sabe respetar, pero a la primera persona que me respetar es a mí misma. Si yo no soy capaz de gestionar una cosa que se llama autorrespeto, difícilmente voy a conseguir que me respeten los demás. No se gestionan los límites. Yo me encuentro en consulta muchas veces y a las personas cuando les hablas de límites es como si les saliera fatal. Te estoy diciendo que no, te estoy dando una información de lo que yo acepto y de lo que no acepto, de lo que me gusta y de lo que no me gusta, de lo que tolero y de lo que no tolero. Te estoy dando una información, no te estoy diciendo que no a ti. Pues eso, que parece muy fácil, para muchas personas es muy difícil. Entonces, claro, si yo tengo todo eso, además, por esa configuración sobre el amor, considero que la pareja es la prioridad ante todo. No hay un concepto de vida si no pasa por mantener esa relación de pareja o por tenerla o por mantenerla. Todo pasa por ahí, es la prioridad absoluta. Supongamos que en algún momento te das cuenta, dices, ya no lo normalizado, ya empiezan a considerarlo normal, pues porque estás hablando con gente, estás en terapia, o te vas dando cuenta, escuchas cosas en la televisión, no sé, y de repente pues empiezas a darte cuenta de otra cosa. Hay trampas, o sea, quizás la persona que maltrata pone ciertos señuelos, ciertas trampas. ¿Cómo consigue que la persona, aun sabiendo que no es normal, esté todo bien? Yo he dicho antes que la mayor parte de las parejas, porque son parejas ideales, dependientes, narcisistas, se retroalimentan. Claro, pensar que un narcisista en realidad lo que quiere es un club de gente que le aplauda, ¿vale? Y eso lo hace una persona dependiente fantásticamente bien, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se utiliza generalmente, aparte de esa bajada y subida de intensidad, es que una persona narcisista o con tipo de personalidad narcisista es muy hábil, es tremendamente hábil. Es que yo utilizo la manipulación. Soy capaz de hacer que digas aquello que yo quiero que digas. Utilizan diferentes estrategias, no necesariamente, digámoslo así, lo pongo entre comillas, negativas. Puedo ser tremendamente seductor o seductora. Puedo levantarte cuando me interesa y hundirte en la miseria cuando quiero. Porque, vuelvo a decir, soy terriblemente hábil. Otra cosa es que sea inseguro, otra cosa es que tenga una autoestima absolutamente caótica. ¿Me explico? Pero otra cosa es que aparentemente yo tengo una seguridad aplastante en lo que digo y cómo lo digo. Chantajeo. Y la culpa. La culpa es que una de las cosas con las que yo que se ve y a través del diálogo narcisista es que cuando a un narcisista lo intentas acorralar un poco, inmediatamente te saca otro tema, inmediatamente se va por aquí, no continúa ahondando en ese. Y lo que hace es utilizar la victimización. Acaba siendo, la víctima acaba siendo la persona narcisista, no la víctima real. Entonces puedo utilizar el insulto, puedo utilizar el chantaje,
puede utilizar la violencia, puede utilizar la seducción, puede utilizar la coacción, puede utilizar todas las estrategias que estén a mi mano. Pero generalmente al principio con mucha habilidad y con una manera como muy sutil, de un inicio muy sutil. Luego ya estamos hablando de otras cosas. Y incluso llegando a la violencia física. La violencia física tendría otras condiciones de las que estamos hablando, que es un poco más la parte más psicológica, emocional. Yo es que cuando hablamos de dependencia emocional exclusiva, yo me encuentro muy poquitos casos en que ha ido evolucionando hacia una violencia física. Nos encontramos a una persona dependiente con una persona que utiliza de alguna manera las debilidades de la otra persona para obtener poder y control. Pero no llegan, mayoritariamente no llegan a una violencia física. ¿Es más difícil salir de una violencia física? ¿Se puede salir? Fíjate, en una violencia física, la persona que padece esa violencia física tiene clarísimo que de ahí tiene que salir. Otra cosa es que no pueda y otra cosa es que no sepa y que haya una dependencia económica detrás, una dependencia social, familiar, etcétera, etcétera. Pero tiene clarísimo en un momento determinado que tiene que salir. En la dependencia emocional, muchas personas no quieren salir de ahí. No quieren. No solo no pueden, no solo lo saben, sino que algunas ni siquiera quieren. O sea, de hecho, el lavado del cerebro es tan potente que muchas veces ni siquiera se detecta como una situación violenta, una situación de control o una situación de poder. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente farmacéutica que su pareja, ella te explicaba como una muestra de amor, que ella cada vez que salía del hospital, porque trabajaba en un hospital, él tenía que llamar a su pareja y estar todo el camino del trayecto de vuelta hasta su casa hablando con él. Porque además ella había grabado unos discos que tenía que escuchar en el coche. Y ella te lo estaba explicando como, fíjate, la pena, yo me estaba agarrando a la mesa. Y yo lo que decía era, fíjate, la capacidad de control que tienes sobre ella desde que sale del trabajo hasta que llega a casa, para que no te pares en ningún sitio. Yo controlo exactamente el tiempo, el recorrido y tal. Y además, te controlo a través de la charleta que nos vamos pegando, pero además el poder que tengo en que escuchas canciones y una música que, por cierto, no le gustaba a ella, solo le gustaba a él, pero a él le gustaba escucharla de fondo mientras hablaba con ella. Eso se llama control y se llama poder, no se llama amor. Eso es interpretado como amor. Porque una de las cosas que hay es esa idea constante y permanentemente equivocada sobre lo que es un concepto de amor. Pero tanto en estas relaciones de dominancia, por dependencia emocional, como en las violentas, que habría en común, que habría de diferencia, que relacionar un poco, ¿no? La dependencia emocional quizás con la parte más violenta del... Bueno, es que yo diría que la dependencia emocional, y siempre lo he dicho, es una de las puertas de entrada. No siempre se traspasa esa puerta, pero es una puerta de entrada. Son los caminos, ¿no? Que va subiendo, más creciendo. La violencia psicológica es brutal. Brutal. Muchas veces me han dicho, incluso peor que la física, muy habitualmente. Porque para llegar a la física, evidentemente, hay que pasar por esta. Pero en la dependencia emocional, además, hay una característica. Cuando hablamos muchas veces las mujeres y los hombres que también padecen de dependencia emocional, pero sobre todo las mujeres, hablan desde la culpa. Muchas veces, ¿no? De decir, yo es que he sido la culpable de que tal y que cual, pero eso avanzaba la terapia. No. Siempre hemos dicho que los responsables de la violencia somos todos. Estamos en todos los ámbitos. Y somos responsables de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que soportamos, de las cosas a las que no les ponemos límites, ¿vale? Con esto no digo, es que la culpable de que haya una dependencia emocional es... Pero todos somos responsables de ciertas cosas a las que
llegamos a permitir. Con eso lo diferencio de la violencia de género, ¿vale? Por eso lo pongo como una dependencia emocional, que es otra cosa que la violencia de género. Podemos entrar ahí, pero estamos en las antepuertas. Hablabas antes de verlo como una especie de adicción, ¿no? Explícanos un poco cómo puede ser adictivo. Es que cumple todos los parámetros. Cumple todos los parámetros. Me es igual que hablemos de una sustancia, me es igual que hablemos de comida, me es igual que hablemos de compras, Del móvil. Del móvil. Corramos ese tupido. Pero sí es cierto que cuando hablamos de dependencia emocional, hablamos de una adicción emocional porque cumple los parámetros. Yo tengo un síndrome de abstinencia, yo tengo una tolerancia a la sustancia, ¿vale? A una escalada, no puedo salir de ahí aunque sea mi voluntad salir, ¿vale? Sabes que no es bueno para ti. No es bueno y continúo con la conducta, ¿me explico? Tengo que darme cuenta de la conducta en la que estoy metida, o tengo que darme cuenta de reconocer, como esto os he explicado, que esto no es una situación amorosa, que esto es una situación de control y de poder. Tengo que darme cuenta de ello. El tema de los jóvenes, que también has pasado un poquito antes, parece clara, ¿no? Por lo menos es una impresión muy clara que los adolescentes y los jóvenes sí que están entrando muy fácilmente en el tema de la dependencia o en el amor malsano. Parece que había ido una racha un poco mejor antes, pero ahora no sé qué está pasando. No sé si ahora por redes o alguna otra causa. Pero fijaros en las pelis. Redes y películas, vamos. Bueno, en las películas. Bueno, series, todo eso. No sé, es que... Fijaros, es que la evolución sigue siendo la misma. No sé, Pretty Woman, que era de mi época. Qué guapo. Pero hace poco mi hija estaba enganchadísima a una película que venía a ver sistemáticamente todo el mundo a mi casa. No sé. Esta semana, no, venimos con los amigos a ver Glee. Glee, no, espera, la otra, ¿cómo se llama? No, After, esta. Venimos a ver After. Ah, vale, bien. La siguiente semana, no, venimos con no sé quién tratar a ver After. Y un día dije, bueno, pues voy a ver After. Pues es que es lo mismo, chico malo, malote, chica buena, virgen, dulce, ¿vale? Que se conocen y gracias a mi amor y a mi sacrificio voy a descubrir esa parte tan bonita que tú tienes escondida. Sí. Nos vamos a casar y vamos a tener niños. Entonces esto, vamos, nos lo han metido en Crepúsculo, nos lo han metido en Pretty Woman, nos lo han metido... Claro, esa idea, ese prototipo de amor, pues sigue estando en todo lo que van consumiendo. Cambiará conmigo y eso sube la autoestima malamente, o sea, de mala forma. Claro, cuando hablamos con adolescentes o con gente muy joven, estamos observando eso, que la autoestima sigue sin trabajarse, sigue sin trabajarse la gestión de las emociones. Y hacemos unas ecuaciones fabulosas, pero la gestión de las emociones sigue siendo un asunto muy poco trabajado. La autoestima, volvemos a lo mismo, hay poca. Si nos fijaros en la cantidad, no sé vosotros, pero la cantidad de trastornos de la alimentación que yo me estoy encontrando en gente muy joven, porque claro, la figura y lo que se vende en Instagram es, vamos, absolutamente de personas absolutamente maravillosas. Eso, la idea de sacrificio, vuelvo a decir, es que sigue estando en el patrón y del concepto amoroso que se sigue vendiendo. Entiendo que de una dependencia emocional general quizás se pueda salir con un tratamiento de evolución personal, de ir aprendiendo otra serie de cosas. Desde los profesionales, para salir de una relación más violenta, más o menos, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Cómo ayudar a salir de ahí? Mira, para mí, y lo he dicho antes en la definición, para mí es cambiar las creencias. Las creencias sobre lo que yo considero que es una relación de pareja. Tengo que cambiar mis creencias sobre el concepto amoroso.
tengo que cambiar las actitudes. Cuando hablo de actitudes me estoy refiriendo a ese lenguaje interno, ese pepito grillo que todos tenemos aquí, que nos va diciendo cosas. Pues hemos de saber utilizar un lenguaje mucho más amable, mucho más respetuoso de nosotros, mucho más realista exactamente. Si empezamos cambiando creencias, empezamos cambiando un lenguaje con el cual yo voy generando un pensamiento. Si además yo me doy cuenta y soy capaz de darme cuenta de que aquella persona que dice que me quiere no me quiere, y acepto, no me quiere, ¿vale? Que es una palabra gorda, pero una persona dependiente emocional, pero yo voy a aceptar que no me quiere. ¿Y por qué no me quiere? Porque me trata mal, porque me hace sentir mal de manera sistemática, porque me utiliza, no me potencia, no me ayuda, me hace sentir mal. Cuando yo soy capaz de empezar a ejercer ese respeto hacia mí misma. O sea, tenemos que cambiar muchas veces todo un trabajo de pensamiento muy profundo, de creencias muy profundas. Bueno, ¿queréis entrar en el café, aunque sea sin café? Que os invito después, A hablar un poquito con Marta de lo que queráis preguntarle. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, gracias por venir. ¿A vosotros? A ver, estaba escuchando con mucha atención y me ha saltado una duda, porque hablamos pues, que el otro me hace, el otro me dice, el otro me controla, me manipula. Pero a ver, la pregunta es sencilla o no. ¿Por qué, por ejemplo, yo, por qué cualquier persona, una mujer, por qué cuando nos enamoramos de alguien lo queremos cambiar? Por ejemplo, el ejemplo de la chica buena que conoce malote, ay, pero como mi amor es tan grande, yo le voy a cambiar. Es que si partimos desde este punto de vista, esto no es amar a otra persona. Cuando tú quieres cambiar a otra persona, pero no la amas. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Porque eso es lo que nos dice el amor romántico. El amor romántico, una de sus cláusulas, es que aquello que me gusta permanecerá, pero aquello que no me guste, gracias a mi amor, se cambiará. Y seguimos ese parámetro, es algo que te he dicho que está como tatuado en la piel. Claro, una de las cosas, cuando decía Ángela, una de las cosas que hemos de trabajar en terapia, no cambiamos. Que no cambiamos las cosas que nosotros no queremos cambiar. Y que nadie cambie porque yo le pida que cambie. Y esa es una de las cosas que hemos de trabajar porque no es creído. Y no es creído. Imagínate, es como cuando hablamos de enamoramiento y te dicen muchas personas, claro, es que yo a esta nueva pareja, porque he dicho que sistemáticamente muchas veces se vuelve a producir, ¿no? Es que claro, yo cuando voy a sentir es que a lo mejor no la quiero porque yo no siento a lo mejor esas mariposillas que se me ha dicho y tal. ¿Por qué? Porque dentro del amor romántico se ha dicho que tiene que haber como una explosión, ya no de mariposas, ya está de luciérnagas. Cuando no es así, o sea, hay muchas relaciones de pareja que empiezan desde procesos de intimidad y no tiene nada que ver con el subidón. Si es que eso le pasa, yo te diría que a 3 de cada 10. El resto, te conozco, me conoces, estoy a gusto, estoy bien, estoy tranquila, va pasando el tiempo, y de repente decimos, ¿qué? ¿Nos vamos a ir juntos? O sea, que ¿me explico? Eso, y hablando de respeto, ya no solamente es el respeto hacia una misma o hacia uno mismo, sino respetar a los demás también. Quiero decir, cuando quieres que el otro cambie, no le estás respetando. Por ejemplo. Entonces eso quizá, o sea, ¿dónde ponemos el foco de la intervención? Claro, pero es que yo o acepto o me voy. Claro, porque la autoestima es la aceptación incondicional, tal y como Yo acepto o me voy. Ya no hablamos de relaciones disfuncionales, es igual. Sí. Hay veces que viene a consulta con gente que dice, yo es que me gustaría que mi pareja fuera cariñosa, amable, divertida, y tú miras a su pareja y dices, hostia, pues este no es. Lo siento, debe ser Antonio, pero Pepe no es. Pues estás equivocado. Entonces, o yo sé lo que le tengo que pedir, o sea, es que
una de las cosas que funcionan en las relaciones de pareja es que yo he de saber qué puedo pedirle a mi pareja, por quién es. Y hay veces que pedimos cosas que la otra persona no es que no te las quiera dar, es que no las tiene. Este Antonio, pues simpático no era. No le puedo pedir simpatía. Porque no lo tiene. Entonces, o acepto, y aceptar no es conformarme, o acepto que Antonio no es simpático, oye, o me busco uno más simpático. Que me haga reír muchísimo. Una pregunta más, por favor. Hablando de dependencia emocional, ¿has observado a lo largo de tu experiencia profesional? Quiero decir, ¿la dependencia emocional es meramente emocional o está bien trufada de otras cosas? Quiero decir, si tú tienes un trabajo, o sea, independencia económica, no dependes de otras maneras económicamente o profesionalmente, es decir, las penas con más o menos o no, economista, materialista. Fíjate, Y hay un factor. yo hay una de las cosas que he observado, sobre todo en mujeres dependientes emocionales, que pueden ser tremendamente independientes en cualquier otro aspecto. Con mucha cultura, con capacidad económica, con independencia en muchos aspectos, pero cuando hablamos de emoción, ya puede ser arquitecta y ganar 12.000 euros al mes, que estás atrapada ahí. Y estás atrapada ahí, vuelvo a decir, porque hay generalmente apegos en esa infancia, en ese modelo emocional que nosotros hemos recibido, porque hay esas ideas difíciles, porque las sociales también son complicadas. Fijaros, la idea del fracaso es la idea de abandonar, cuando en realidad muchas veces la idea del fracaso o el fracaso es seguir. Pero socialmente la idea del fracaso está asociada al abandonar. O por ejemplo, estar en pareja es el paradigma absoluto. El paradigma absoluto. Que rompes con una pareja, está en la otra. Un clavo quita otro clavo. Es que constantemente estamos en conceptos de pareja. Estar solo significa que no eres querible, que no te quiere nadie. No que tú tienes tu vida y la puedes compartir con una persona o no, o durante un tiempo la puedes compartir y en otros momentos no. No, simplemente, si tú estás sola, es que no eres querible. Y yo hay veces que siempre hago la misma broma, los que me conocéis ya lo habéis escuchado. Iros a una boda y decir que no. ¿Vas a venir con pareja? No. Te ponen en la mesa los solteros. A ver si pillas. Porque el paradigma es estar en pareja. Esos son parámetros sociales. La pena. Ay, es una pena. ¿Vale? La pena. Yo siempre digo una frase, que por cierto sale en el libro, Felipe, me has de dar un ejemplar. En este país la pena mata. Y en terapia nosotros lo que hemos de hacer es matar la pena. Porque esa pena, ay, es que me ha dicho, me ha prometido el cambio, fantástico, lo que yo espero. Porque como además somos hábiles y jugamos a te doy pero te quito, ahora te subo desde abajo, yo sé que hay algo bueno detrás. Y entonces espero. Pero ahí no es un juego de manipulación entre ambos. Absolutamente, pero si yo creo que el amor es sacrificio, me sacrifico. O sea, fijaros que es como una red. Yo digo que es una especie de red entre parámetros amorosos, parámetros sociales, creencias, ideas, lenguaje. Y ahí se nos va tatuando como un protocolo. Y lo cumplimos. Hay un ejemplo que siempre pongo en las conferencias porque para mí fue uno de los que, cuando la persona me lo estaba diciendo, a mí me impactó y, vamos, yo creo que lo recordaré toda mi vida.
una mujer que me explicaba que cada vez que tenía relaciones sexuales con su pareja, le abría la boca y le escupía dentro. Y ella me lo decía porque era cómo se juntaban sus energías. Y eso es un concepto. ¿Que la han manipulado? Claro. ¿Que ella tiene una idea un poco extraña del concepto amoroso? Sí. Y de los detalles del amor? Sí, porque vamos, no sé el resto del mundo, pero yo, si me escupen, no sé si lo tildaría de cariñito. Gracias. Interesantes, gracias. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Una pregunta a lo mejor un poco más básica, pero a vosotras como especialistas y con toda la experiencia que tenéis, yo os quería preguntar ¿dónde pondríais el foco de la intervención al trabajar con una mujer dependiente? Yo el foco lo pongo en las creencias y lo pongo en el miedo. Sobre todo intentar sofocar ese miedo brutal que se tiene. Y además, como además dentro del proceso generalmente es una persona que se la va aislando sistemáticamente, porque claro, yo tengo que crear cada vez más dependencia y una de las cosas que hago es aislar a la persona, ¿no? Todo es criticable, las amigas es que son tontas, compañeros que se aprovechan de ti, es que pareces no sé qué, es que pareces no sé cuánto, y son personas que no tienen conexiones sociales. Pero a mí me parece, es una de las cosas que se llama, pero para mí lo fundamental es cómo piensas, qué es lo que tú crees que habría de ser y en realidad no es. Estamos hablando de creencias que son procesos como muy ideales, de ideas, y yo creo que nos hemos de centrar en cosas reales, no ideales. Yo creo que el foco lo pongo ahí más. Aquí. Gracias. ¿A ti te parece que, bueno, que después de trabajar las creencias que podrían estar boicoteando una relación de pareja saludable, quizás después de acompañar a esta mujer a decidir dejar, ¿no? Lo relacionamos con el apego, un tipo de apego inseguro. ¿Hay algún momento en que tú dices, bueno, he trabajado las ideas emocionales, las creencias, ¿no? He podido trabajar igual sustento del apego? ¿Hay un momento en que tú dices, creo que te veo preparada para ir al encuentro de una próxima pareja sin tener miedo de que vas a poder enganchar? No pudiendo saber qué tipo de persona va a ser del otro, ¿no? Es que hay un momento que estás lo suficientemente preparada. Yo siempre creo que hay, dentro de la dependencia, claro, cuando se sale de la dependencia y tal, yo siempre digo sí y mejor. Sí y mejor. Cuesta, sí. Yo siempre digo que las terapias de dependencia emocional son picar piedra. Son muy de picar piedra. Y que en algunos momentos, antes estaba hablando con Carla, y le estaba diciendo, ahí tienes que ser muy empática para que esa persona se acerque a ti, pero en otros momentos tienes que ser súper firme. La firmeza que a veces le faltará a esa persona, tienes que mostrarle tú que existe. Por ejemplo, se recomienda, antes de salir de una dependencia, cuando ella se está saliendo, se recomienda el contacto cero. No te lo creas más, ya. Se acabó. Vamos a ver en qué lo sustenta. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de reflexiones. Y ese contacto cero. Ahí empieza a haber una evolución, porque entonces las personas empiezan a darse cuenta de dónde han estado y de qué es lo que han conseguido y dónde no estaban sus límites. Claro, cuando vuelven a... Si no hay ese trabajo, previo, está clarísimo que yo voy a volver a buscar una relación con ese patrón. ¿Vale? Está clarísimo que lo voy a hacer, por eso son relaciones que yo digo que de manera sistemática
se vuelven a repetir. Por lo que sea, se ha producido un trabajo interno, y yo siempre digo, a la que huelas algo que te lo recuerda, ponte la banda psicóloga. Y hay veces que hay algunas expacientes que me llaman y dicen, nada, que me he puesto las gambas y estoy corriendo. Vale, ya me gusta. Pero yo tengo que romper tantos parámetros, pero a la que las rompo, claro que puedo establecer una relación absolutamente saludable. Sobre todo porque yo ya he desarrollado una cosa. Yo no solo he dejado de ser dependiente, sino que he aprendido a ser independiente a nivel emocional. O sea, a nivel terapéutico es como un recorrido inverso. O sea, tengo que dejar de ser dependiente para aprender a ser independiente. Y a no tener miedo a tomar decisiones, y a no tener miedo a equivocarme, y a no colocar todo mi bienestar hacia los demás. Tengo que hacer, yo me digo, como una auténtica revolución interna. Una revolución interna. Y es muy bonito acompañar a las personas en ese proceso. Ella. Pero sí. Sí, un chico. Hola, muchas gracias. Has comentado que la personalidad narcisista necesariamente tiene que ir con un estilo de apego inseguro o no. Porque pueden tener un estilo de apego seguro, pero realmente esa persona narcisista necesita de esa atención y también crea un vínculo codependiente con la persona dependiente emocionalmente. Entonces, también hay estilo de apego inseguro evitativo o fenotípico. Entonces, más o menos personalidad del narcisista. Es que ahí hemos dicho que se juntan el hambre con las ganas de comer. Claro, entonces necesariamente el apego inseguro del narcisista es evitativo. No, por ejemplo, más bien o no necesariamente. No necesariamente. Puede ser evitativo, no necesariamente. Puede ser adaptativo también, porque en realidad yo me nutro de ti. Sí. Un narcisista busca personas tremendamente brillantes. Cuando digo brillantes, son personas que brillan con luz propia. ¿Por qué? Porque dentro de mi ego, yo cualquier persona no. Está muy fácil. Yo debo ir a una persona brillante. Porque ella es la que me adorna. Esa persona es la que me adorna, ¿eh? Y además yo me nutro. Porque yo no soy esa persona brillante. Vale. O sea, hay una retroalimentación constante. Una última chico, pregunta, porque ya el me chico. avisan de 5 minutos. ¿Y al fondo? Hola, buenas tardes. Hola. Yo, como trabajador de un alojamiento de mesa para la víctima de observo mucha tendencia marginal de las mujeres hacia los hombres. Vale, pero esa tendencia marginal la veo como cíclica, porque por mucho que trabajes el ciclo de la violencia y mucha parte psicológica, esas mujeres vuelven a ingresar después con diferentes parejas posteriormente. Entonces, yo te comento si hay alguna posibilidad de que esa mujer se trabaje y rompa con ese ciclo de la violencia. Absolutamente. Es que al final yo particularmente lo veo como un fracaso en la forma que una mujer, después de explicarle todos los tipos de la violencia y darle vueltas durante cierta distancia, luego vuelve con otra pareja que tóxica completamente, que no se lo mismo. Entonces al final no. Porque es lo que hemos dicho, que se normaliza un patrón. ¿Vale? Nosotros normalizamos lo que hemos vivido. No sé, si en mi casa son muy cariñosos, yo normalizo que se den muchos besitos. Entonces, claro, en el mundo adulto, lo normal es que nos demos besitos. Yo digo, es que es raro, ¿no? Es que no da besito. O sea, normalizamos cosas. Pero dentro de esta normalización, cuando ya ha habido una situación como la que tú describes, a lo mejor es que el trabajo tiene que ser más profundo. Yo he dicho que el trabajo de una dependiente emocional es como realmente en el trabajo no nos da tiempo por el tiempo de la Claro, tú no puedes hacer terapia. Tendría que ser más coordinado con otro Claro. tipo de... Exactamente. Yo lo que te digo es que de alguna forma esa mujer habrá que romper ese pensamiento negativo y potenciar su autoestima. Absolutamente. Ya con lo que digo, o sea, de hacer un trabajo largo en tiempo y profundo que muchas entidades
desde muchas entidades no se puede hacer. No, lo digo que al final yo particularmente veo que, ya digo que consigo un fracaso porque estas mujeres a los 6 meses vuelven con otra pareja diferente. Sí, porque una de las cosas que pasa en la dependencia es que hay veces que yo rompo con una persona independiente, porque generalmente hay como una relación de pareja, porque generalmente hay un punto de ruptura, ¿vale? Hay puntos de ruptura. Algunos que pueden ser porque me he dado cuenta de que esta relación no me va a dar aquello que yo realmente necesito, que os he dicho, ese hambre de cariño, y entonces empiezo a buscar sistemáticamente una nueva relación que me aporte todo eso que yo estoy esperando. Entonces, las relaciones... También a paso el tema es una dependencia también económica. Y entonces esa dependencia económica, la unidad emocional, magnifica más el hecho de buscar a alguien tóxico. Particularmente, entonces, lo que te preguntaba es que por qué forma podríamos trabajar con esa mujer para que no se repita el ciclo. Pues yo te diría que con más profundidad y con más tiempo, y con más recursos. Pero dice, y con nuestros recursos no podemos, pues es No. la vida mágica casi. No. Bueno, pues hoy ya lo terminamos porque me avisan que se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a otras Muy bien. por estar con nosotros.